del Instituto Claustro Gómez para este tipo, ¿verdad?, de seminarios, cursos, porque tenemos, ¿no?, que desarrollar conocimientos tanto teórico-prácticos y eso es lo que vamos a hacer a lo largo de este curso. Entonces, el curso se basa, ¿verdad?, en la epidemiología clínica. Ahora vamos a ver principios de epidemiología y una temática simple de cómo identificamos y controlamos brotes. Entonces, yo soy el docente, el doctor Rivaldo Vergara Céspedes. Yo tengo una maestría en educación superior, estoy cursando en un diplomado en salud pública y otro en auditoría de salud. Yo a nivel internacional, ¿no? Estoy recibiendo capacitaciones de docencia del sistema CIESAVI, que es el sistema de educación continua más bienestar de México. Entonces, cualquier duda que tengan, ¿no?, va a ser un gusto contestarlas, ya sea al final de la clase o cuando ustedes no gusten. Directamente no activan su micrófono y me mencionan, ¿no?, ah, doctor, no entendí esto, o doctor, ¿me puede explicar de nuevo esto? Para mí es un gusto, ¿ya? Entonces, vamos a comenzar. Entonces, básicamente, el inicio de este módulo es definir qué es la epidemiología. Entonces, nosotros siempre hacemos, ¿verdad?, una observación, un recuerdo histórico, ¿no? Una demostración de cómo surge la palabra, ¿verdad?, de qué vocablo. Entonces, según epistemología, se compone de tres, ¿verdad?, subsegmentos. La palabra epi, encima, ¿verdad? Demos, pueblo, y logos, estudio. Entonces, básicamente, si queremos decirlo en pocas palabras, ¿no?, estudio de lo que está sobre el pueblo o poblaciones, básicamente, ¿no?, según etimología. Ahora, vamos a ir refinando este concepto, ¿ya? Entonces, para nosotros en la medicina, en las ciencias de la salud, esta disciplina científica es una ciencia básica, pero ¿de qué? De la salud pública. Entonces, esta usa el método científico, ¿no?, para investigar diversos orígenes, causas, distribución, patrones de causalidad de las enfermedades en una población. Entonces, esta se va a construir, ¿verdad?, bajo el conocimiento de la probabilidad, estadística, métodos de investigación para formular, ¿no?, políticas de salud pública. Entonces, la mano derecha de las ciencias de la salud son la salud pública, y la salud pública utiliza la epidemiología para lograr determinar qué factores de riesgo, qué enfermedades hay en esa población, cómo se distribuyen, cómo podemos mitigar el contagio, hacer prevención primaria, secundaria, terciaria. O sea, es un ámbito interesante. Bien, entonces, este método, ¿verdad?, que utiliza es científico y es a través de un razonamiento causal basado, ¿verdad?, en el desarrollo y prueba de hipótesis. Entonces, nosotros llamamos a toda la epidemiología como una ciencia que investiga. Todo el tiempo tenemos que desarrollar investigaciones, hipótesis sobre por qué ocurren los eventos y cómo tenemos que prevenirlos. Entonces, toda enfermedad conlleva morbilidad, mortalidad. Nosotros en epidemiología lo que vamos a hacer es, a través de un método científico de razonamiento causal, a través de probabilidades estadísticas, disminuir la morbilidad y la mortalidad. Entonces, esta herramienta de la acción, ¿verdad?, que tiene la salud pública, va a promover y proteger, ¿verdad?, la salud. Entonces, esto a través del razonamiento causal y una dosis de un sentido común práctico. Vamos a ver cómo es su practicidad en breve, ¿ya? Entonces, básicamente progresa a través del tiempo. Nosotros tenemos que entender que todo evoluciona en las ciencias de la salud, día a día se actualiza. Entonces, en 1968, ¿qué dijo la OMS? Dijo que la epidemiología se ocupa del estudio de la distribución de enfermedades en poblaciones humanas, así como, ¿verdad?, de su influencia que determinan esta distribución, ¿verdad? Eso es un concepto que ya surgió en el 1968. Ahora, Mahony Puck, ¿qué dijo?
En 1970 contribuyó a la definición, estudio de la distribución y determinantes de la frecuencia, ¿verdad?, de la enfermedad en el hombre, ¿no? Un poco más refinado. Starwell, en 1973, aportó con que es el estudio de la ocurrencia de la enfermedad en las poblaciones humanas. Ocurrencia. Bien. Posteriormente, ¿no? Mausner y Brand en 1974 determinaron que es un estudio de la distribución y determinantes de enfermedades y daños en poblaciones humanas. En 1979, Lassat, él determinó que es una ciencia que trata de la incidencia, difusión y control de la enfermedad. Ahora, si me preguntan cuál es un concepto más actual que todos los libros de epidemiología utilizan, es el de Jennings, este que surgió en el año 1996. Mucho más refinado, más preciso, van a ver. Ciencia que estudia la descripción de fenómenos de salud, a la explicación de su etiología y búsqueda de los métodos de intervención más eficaces. Entonces, como se darán cuenta, está más refinado y es más bonito, ¿verdad? Definirlo así. Entonces, básicamente, como se darán cuenta, ¿no? Una enfermedad, según las ciencias epidemiológicas, tienen que ser estudiadas a través de su distribución y determinantes. O sea, si es una enfermedad, ¿verdad?, transmisible, infectocontagiosa, ¿cómo se distribuye? ¿Será por vía aérea? ¿Será por vía digestiva? ¿Será por contacto a nivel no cutáneo? ¿Por vectores? Y determinantes, ¿no? ¿Qué tipo de población afecta? ¿Es una área urbana, una área rural, un área de campo, un área de ciudad? Allá la población es predominantemente joven, menores de 5 años, predominantemente de adultos mayores, cómo está, ¿verdad?, la tasa de población según edades. A los eventos, ¿no?, o estados relacionados con la salud. En una población específica, nosotros tenemos que definir, siempre tiene que ser una población específica y la aplicación, ¿verdad?, de estos estudios en el control de problemas de salud. Entonces, como verán, ¿no?, investigamos cómo surge la enfermedad, cómo se contagia, qué factores tiene esa población que sean de riesgo para que puedan contagiarse de esa enfermedad y cómo vamos a solucionar ese problema de salud emergente, ¿ya? Esto es un concepto más acuñado, ¿verdad? Esto según Oxford. Los ingleses tienen definiciones bastante precisas. Entonces, vamos a ver, ¿no?, un poco de la línea del tiempo, ¿no? Acá siempre tenemos, ¿no?, presente que se va desarrollando a través de miles de años, ¿no? Y esto no es la excepción. A través del año 2000 antes de Cristo ya habían registros de enfermedades. Eso a través de los libros sagrados, ¿no? La Biblia, el Corán, donde mencionaban, ¿no?, la aparición de plagas y normas para prevenirlas. Recordarán, ¿no?, que la enfermedad bíblica por excelencia que preocupaba a todos en el año 2000 antes de Cristo era la lepra, ¿verdad? Bueno, los egipcios siempre fueron adelantados para todo. Ellos ya tenían referencias documentadas en papiros, el famoso papiro de Ebers, donde ahí mencionaban, ¿no?, que había un padecimiento en una población, o sea, a nivel poblacional, ¿qué afectaba en esa época? La malaria en el río del Nilo. Se darán cuenta, ¿no? Una región, ¿verdad?, desértica, pero donde hay, ¿verdad?, agua, puede haber proliferación de diversos tipos de vectores. Entonces, ahí se puede identificar, ¿no?, un punto mm, en común, ¿verdad?, para la propagación de la malaria en este sector. Hipócrates, ¿verdad?, siempre, en el año 460, menciona, ¿no?, cómo se acuñican los términos endémico y epidémico. En el 430 a.C. hay una plaga, ¿verdad?, en Atenas, donde los escritores occidentales desarrollan lo que se denomina fenómeno epidémico, o sea, a nivel de una población, ¿verdad? En el 1580 hay un libro, ¿verdad?, Epidemiorum, por Guillaume de Nailloux,
Él, ¿verdad? Siempre, ¿verdad? Los italianos escribían en latín y este fue, ¿verdad? El primer libro que surgió de epidemiología. En 1598 se acuñica, ¿no?, la referencia al término epidemiología por Quinto Tiberio Angelerio, ¿verdad? Siempre, ¿no? Antes los desarrolladores de la ciencia eran pastores, católicos, ¿verdad? Protestantes. Ahí tenemos, ¿no?, a los italianos que siempre avanzaron bastante. En el siglo V hay una plaga, ¿no?, que azotó al mundo y recibió el nombre de epidemia. Generalmente ahí tenemos, ¿no?, la famosa viruela. Posteriormente, ¿no?, como se pueden ver, hay más, ¿no? Para no hacerlo prolongado, ¿no?, vamos a destacar lo importante. A partir de 1662, ¿verdad? John Brown describió qué es la mortalidad y natalidad de Londres. O sea, las tablas, ¿verdad?, estadísticas de las tasas de nacimiento, las tasas de letalidad fueron acuñicadas desde ahí. En el siglo XIX, Pierre Charles descubrió que la tuberculosis no es transmisible hereditariamente. Antes pensaron, ¿no?, que cada enfermedad era una maldición, según teorías de la medicina mágica, pero se determina, ¿no?, el nacimiento de la infectología y Pierre Charles, un médico científico francés, lo determina que esta enfermedad no se transmite de padres a hijos, o sea, de mecanismos hereditarios, es infectocontagioso. En 1837, William Farr da un concepto, ¿no?, ampliamente preciso que es idéntico al término de letalidad. Y en 1850 se forma la primera sociedad epidemiológica, ¿en donde? En Roma. Bien, nosotros tenemos que determinar, ¿no?, quién es el que investigó por primera vez la distribución, el patrón de contagio de una enfermedad, trató de buscar una causa para que en esta población predominara de forma endémica una enfermedad. Y si ustedes se ponen a pensarlo, solo un nombre tiene que ser recordado por estas hazañas. John Snow, que desde el año 1949 al año perdón, del año 1849 al año 1854, determinó cómo había una relación causal que afectaba a toda una población en Londres para el contagio, ¿verdad?, masivo poblacional de cólera. Entonces, este médico inglés fue precursor de la epidemiología. ¿Por qué? Porque determinó que en este barrio de Londres, el factor causal era la contaminación del agua, que no había un buen sistema de saneamiento del agua, tampoco una buena eliminación de las excreciones, ¿verdad?, de las excretas de los pozos sépticos. Entonces determinó que, ¿no?, que como los sistemas subterráneos, ¿verdad?, de excretas de pozos sépticos estaban contaminando las fuentes de agua en Londres, eran la causa por la que en sus habitantes había aumentado la incidencia y prevalencia de cólera. Entonces, hizo un mapa de calor en los mapas antiguos, ¿verdad?, cartográficos, y determinó que era porque toda el agua en este subsector de Londres estaba contaminada por el Vibrio cholerae. Bien, entonces luego, ¿no?, surge más, ¿verdad?, de personas ilustres, ¿verdad? Médicos ilustres que van desarrollando más lo que es la epidemiología. Entre ellos, ¿verdad? Vamos a mencionar al mejor de todos, ¿no? Major Greenwood, que define la epidemiología como el estudio de la enfermedad considerada como un fenómeno de masas. Él es el que potencia, ¿no?, el desarrollo de la sociedad de epidemiología en Estados Unidos. Bien, entonces, en 1980 nace el boom de correlacionar a la epidemiología sobre los resultados, ¿verdad?, entre la transmisión de enfermedades de transmisión sexual, ¿verdad? Y cómo éstas se desarrollan, ¿verdad?, con la inmunodeficiencia. Y plantean, ¿no?, el análisis profundo de la fisiopatología e historia natural del VIH. En la actualidad, ¿verdad? La epidemiología es una ciencia que ocupa, ¿verdad?, el estudio de enfermedades infecciosas y no infecciosas. O sea, quien hable, ¿verdad?, que la epidemiología
solo cubre enfermedades transmisibles, infectocontagiosas, no entiende, ¿verdad? ¿Qué tanto abarca? También investiga enfermedades crónicas no transmisibles. Entonces, ¿a quién debemos la epidemiología actual, lo mejor de lo mejor? Pues a David Setke, que en el año 1996 desarrolló la metodología de investigación epidemiológica que vamos a ver en breve. Entonces, ¿por qué hay que tomar en cuenta la epidemiología? Bueno, básicamente, ¿no? Tenemos que tomar en cuenta que si nosotros conocemos más la enfermedad, vamos a saber cómo tratarla y prevenirla. Entonces, en los últimos años, nosotros tenemos que determinar por qué en esta población específica se produce la enfermedad. Y luego, ¿no? De eso, tenemos que descubrir cómo la eliminamos y controlamos, ¿verdad? Más que todo, determinantes, factores de riesgos y causas, ¿no? De las enfermedades. Entonces, estos estudios vamos a realizarlos, ¿no? Más que todo para prevenir enfermedades infecciosas y actualmente ya queremos incorporarlo a enfermedades crónicas y aún las no infecciosas, ¿no? Como accidentes, o sea, eventos traumáticos, ¿no? Entonces, básicamente la importancia de hacer un estudio de epidemiología, lograr tú hacer su practicidad, aplicarla a tu campo, es que vas a valorar la salud de tu comunidad, donde tú trabajes, en el hospital, centro de salud, donde estés. Vas a apoyar, ¿no? En la toma de decisiones individuales, ¿no? O sea, todo tiene que surgir desde un nivel individual, luego hacer un trabajo equipo colaborativo y a nivel de centro de salud, ¿no? Para lograr determinar cuál es la causa, cuál es la historia natural de la enfermedad más prevalente, por así decirlo, ¿no? Digamos, en este mes de octubre aumentaron los casos de dengue, cada mes teníamos en rastrillaje 5 casos, pero en este mes específicamente ahora hay 100. Entonces, ¿por qué? Hay que buscar las causas de esa enfermedad, ¿no? ¿Por qué aumentó su contagio y prevalencia? Entonces, sus objetivos. Siempre hay que verlo, ¿no? De un enfoque práctico, ¿para qué puede servir, ¿no? Toda la medicina tiene un uso. Y en este caso, tenemos que definir la etiología o la causa de la enfermedad y factores de riesgo, ¿no? Que aumentan la probabilidad para que uno enferme. Determinantes, ¿no? De la extensión de la enfermedad. Estudiar la historia natural de la enfermedad y su pronóstico. Tenemos que evaluar cómo vamos a hacer medidas preventivas y terapéuticas. Y esto es a través de todos, ¿no? Por eso se menciona, ¿no? Que si una enfermedad es endémica, muy prevalente, en ese sector, en esa provincia, en ese estado, en esa capital, tiene que haber una política de salud para que se regulen, ¿no? Las decisiones en relación a que a los problemas del medio ambiente de ese sector, a los problemas, ¿no? De control de vectores, mosquitos, entre otros factores, ¿no? Hay que identificar los cambios también, ¿no? De la frecuencia de la enfermedad en esa población en el transcurso del tiempo. Entonces, básicamente, conocemos todo acerca de la enfermedad, su causa, qué factores de riesgo pueden aumentar el contagio en esa población, cómo nosotros podemos prevenir la mortalidad y vamos a lograr, ¿verdad?, encontrar el verdadero significado de la epidemiología. Entonces, básicamente tenemos usos, ¿no? Y son diversos. Tenemos que evaluar nuestros servicios de salud y la tecnología médica para lograr, ¿verdad?, este rastrillaje, lograr hacer esta investigación causal, ¿verdad?, de la epidemiología. Tenemos que analizar, ¿verdad?, los riesgos de las personas partiendo desde el análisis de las poblaciones. Más que todo, esta es la clave. Si tendría que decir el uso más práctico es síndromes, ¿no? Diagnóstico sindrómico. Tenemos que describir su distribución y asociación a fenómenos clínicos, ¿verdad?, en la población. Tenemos que completar el cuadro clínico de enfermedades crónicas y describir, ¿no?, su historia natural. Entonces, para nosotros, lo que sabemos de una enfermedad en epidemiología lo podemos traducir como historia natural.
buscar, ¿verdad?, las causas de salud y de la enfermedad, evaluar, ¿verdad?, la eficacia y efectividad de la tecnología médica. Siempre, ¿no? Tenemos que ver cómo vamos a integrar la tecnología para lograr prevenir la mortalidad y la tasa de la letalidad en este tiempo. Porque si maximizamos la prevención, podemos disminuir esto. Entonces, las funciones primordiales, ¿no? Siempre dijimos, vigilancia de la salud pública. Estamos a la expectativa, monitoreando. Tenemos que identificar si hay casos nuevos, si hay casos crónicos, si aumenta la incidencia o prevalencia de una enfermedad. Investigaciones de campo, ¿no? Siempre cuando salimos a trabajar, ¿no?, a sectores rurales, armamos campañas de vacunación, entre otras, determinamos, ¿no?, si en el lugar donde vamos a trabajar hay nuevos casos, ¿no?, de alguna enfermedad. Desarrollamos, ¿verdad?, estudios analíticos. Hay más que todo para ver qué causas y factores de riesgo tienen esa población, ¿no? Para ver qué medidas de prevención vamos a tomar. Evaluamos, ¿no?, las intervenciones de la salud pública, o sea, si hacemos una investigación, todo tiene su costo, ¿no? Evaluamos si vale la pena instalar un programa de monitoreo epidemiológico o no. Sirve, ¿no?, como un nexo entre la población y las autoridades de salud, ¿no? O sea, nosotros tratamos de prevenir, ¿no?, las enfermedades, entonces no hay nada más noble en la medicina que eso. Desarrollamos políticas de salud, ¿no? A través del monitoreo epidemiológico y la vigilancia pasiva o activa, ¿verdad?, de una comunidad, obtenemos información, la cual vamos a evaluar para que a futuro propongamos, ¿no?, políticas de salud sostenibles para que en ese sector haya más dotación de recursos, insumos, haya instalación, ¿no?, de brigadas médicas. Si no cubre, ¿verdad?, el personal del hospital en ese sector, vamos a aumentar el personal, tantas medidas que hay, ¿no? Entonces, ¿cómo es nuestro enfoque epidemiológico? ¿Cómo nosotros investigamos lo que pasa con una enfermedad, con un problema de salud emergente? Siempre, ¿no?, tenemos un método científico y este es básico. Todo fenómeno en la ciencia se observa y a partir de la observación planteamos una duda, una hipótesis, ¿no? A partir de ello experimentamos, o sea, determinamos cuál es la causa, ¿verdad?, de ese fenómeno que observamos y sacamos resultados y conclusiones. O sea, este fenómeno se produce por esto y lo resolvemos con esto. Ahora, ¿no? Básicamente es identificación, ¿no?, en la observación de cuántos casos vamos a ver de dicha enfermedad. En nuestra hipótesis vamos a plantear, ¿no?, con tasas de incidencia, tasas de prevalencia, tasas de mortalidad, tasa de letalidad, tasa de contagios. Vamos a determinar con esto, ¿no?, con estadística médica, el fenómeno, ¿no? Y vamos a comparar su asociación causal. O sea, en nuestras discusiones, conclusiones, vamos a ver, bien, entonces entendemos que el dengue en esta población, ¿verdad?, de Washington, digamos, ¿no?, se incrementó a ver, busquemos un fenómeno epidemiológico. En ese caso, podemos decir migración de vectores. Eh, Podemos hacer, ¿no?, un ejemplo ficticio en el transporte, ¿no?, de alimentos eh, internacionales, ¿no? Digamos, están trayendo de México, una región que es más endémica, ¿verdad?, de dengue, diversas frutas en avión o en otros medios de transporte, ¿no?, barcos, y a través de ahí, ¿verdad?, justo en la población de Washington, que digamos que es la población que más consume alimentos importados, ¿no?, de México, aumentó. Entonces, así tratamos de investigarlo, ¿no? Bien, entonces hay que ser más preciso y conciso, ¿no? A veces es difícil entenderlo, ¿no?, de golpe, pero vamos a ver, ¿no?, que la población siempre va a estar, ¿verdad?, en un continuo.
ciclo de salud y enfermedad. Nadie está exento, ¿verdad?, a tener una enfermedad en su vida. Entonces, cada persona de la población tiene sus propias determinantes. O sea, no todas las personas tenemos, ¿no?, la misma probabilidad de tener una enfermedad, pero hay personas, ¿no?, que nacen con ciertas determinantes. Un ejemplo, ¿no? Mencionemos a una madre gestante, ¿no?, con obesidad mórbida, IMS de, digamos, de 40. Tiene un hijo macrosómico, ¿verdad?, que pesa en el nacimiento por cesárea, ¿verdad?, unos 6 kilos. Entonces ya tiene, ¿verdad?, un síndrome de, ¿no?, de hiperinsulinemia gestacional que va a determinar, ¿no?, el riesgo a un síndrome metabólico precoz, ¿no?, en la adolescencia y posiblemente a diabetes mellitus tipo 2, ¿no?, en su adultez. Entonces, como vean, desde el nacimiento podemos tener determinantes, ¿no? También determinantes relacionadas con el lugar, ¿no? La propia persona tiene sus determinantes y el propio lugar también. Digamos, este es un sector poblacional, ¿no?, cuyo método económico para subsistir es la minería, digamos. El centro de minería San Joaquín, ¿no?, esa población San Joaquín. Digamos que todos los hombres tienen una actividad minera, entonces, por esa inhalación crónica, ¿verdad?, de polvos, más que todo el silicio en las minas, se va a producir, ¿no?, una enfermedad pulmonar restrictiva, la silicosis, ¿no?, que va a generar fibrosis pulmonar. Un ejemplo, ¿no? Entonces, el lugar y sus condiciones económicas también influyen. También, digamos, una región tropical, ¿no?, sea cual sea, en Hawái. Ahí, obviamente, ¿no?, que hay determinantes del lugar. En el medio ambiente hay muchos vectores, mosquitos, ¿no?, Anopheles, Aegypti, entre otros, ¿no?, que van a predisponer a ese sector, ¿verdad?, a enfermedades transmitidas por vectores, ¿no?, dengue, zika, chikungunya, entre otras, ¿no? Entonces, la salud y enfermedad es un proceso, es un continuo ciclo. Todo ese contexto de eventos va a determinarse, ¿no?, entre la persona, el lugar y el tiempo. Entonces, esa es la relación espacio-temporal. ¿Dónde se produce y en qué tiempo se produce? Y nosotros tratamos de determinar, ¿verdad?, las determinantes relacionadas con el tiempo. En esta población, en esta época del año, en este día, en esta semana, se produjo por esto, el aumento de esta enfermedad, digámoslo así, ¿verdad? Entonces, las determinantes de la salud, ¿verdad? Siempre estos factores que ejercen, ¿verdad?, en una población el estado de salud, dijimos, ¿no?, factores biológicos y genéticos siempre son el centro del foco, ¿no? Luego van a ser, ¿verdad?, factores del estilo de vida, individuales, influencias comunitarias, acceso a servicios de atención de salud, condiciones de vida del trabajo y condiciones socioeconómicas y o culturales, ¿verdad? Generalmente en estos diagramas hacen representación a que tenemos muchos determinantes: el estilo de vida, las condiciones del trabajo, las condiciones medioambientales, ¿no? Entonces, las determinantes de la salud va a haber tanto proximales como microdeterminantes, ¿no? Entonces, básicamente, el nivel individual es un microdeterminante y el macrodeterminante es, pues, un riesgo asociado, ¿verdad?, a grupos de la sociedad, grupos poblacionales, o sea, habitantes de un estado, de una ciudad, de una capital, ¿no? Son grupos grandes, hasta de un colegio, digamos, ¿no?, un jardín de niños, que, digamos, justo tuvo, ¿no?, la infección del, como le mencionan, ¿verdad?, virus del beso, virus de Epstein-Barr, digamos, ¿no? Dinámica poblacional, ¿no? Nosotros vemos, todas las poblaciones actualmente tienen un crecimiento acelerado, envejecimiento, hay migraciones complejas en diversos países. Hay cambios, ¿no?, también antropológicos, de cómo la gente maneja su estilo de vida, qué hábitos tiene, qué creencias, ¿no? Y eso también tiene una trascendencia, ¿verdad?, de la salud. Entonces, también tenemos los sistemas de información, ¿verdad?, donde tenemos múltiples agencias prestadoras de servicio. Actualmente,
todo lo que hace un hospital se sube a un sistema, ¿verdad? Tienes la historia clínica electrónica, aparte tienes, ¿verdad?, que hacer un informe mensual de tu atención y consultas. Sí tenemos, ¿no? Maneras, ¿no?, de catalogar la información y etiquetarla ahora. Disociación, ¿no?, entre los contenidos educativos y la práctica en los servicios. Ahora por el Internet hay mucha información falsa que circula. Ahí tenemos, ¿no?, el famoso dióxido de cloro, la cura milagrosa del COVID, un ejemplo, ¿no? O sea, surgimiento de medicina alternativa, no es como decirlo medicina alternativa, terapia alternativa que no tiene medicina basada en evidencia ni fundamentación farmacológica científica, ¿no? Entonces, como ven, ¿no?, hay mucho a favor y en contra de la modernidad actualmente en cómo se difunde la información. Entonces, básicamente nosotros ahorita vamos a repasar nomás a la rápida, ¿ya? Esto de que es lo más importante de epidemiología. Nosotros tenemos que reconocer qué es una determinante de salud. Entonces, toda determinante de salud es una razón causada, ¿no?, que predispone o incide en la aparición de enfermedades, ¿verdad? Entonces, tenemos varios tipos, ¿no? Físicos, biológicos, químicos. Entonces, vamos a mencionar los principales, ¿ya? En físicos, ejemplos, tenemos los cambios climáticos, tenemos catástrofes naturales, ¿no?, como eventos extremos, huracanes, inundaciones, tenemos precipitaciones fluviales, ¿no?, que crean maremotos, etcétera, ¿no? Ruido, ¿cómo afectan, digamos, el ruido, ¿no? Ustedes saben, la contaminación acústica. Hay muchos estudios, ¿no?, que mencionan que los choferes, personas, ¿no?, que trabajan en el sector transporte, tienen, ¿verdad?, una hipoacusia neurosensorial más rápida, ¿no?, que otro sector de la población por exposición al ruido, ¿no? Exposición a la radiación ultravioleta, ¿verdad? Todos en general ahora sufrimos a nivel mundial de esto, ¿no? La contaminación ha llegado muy a niveles catastróficos, ¿no?, para nuestra capa de ozono. Entonces, sabemos, ¿no?, que este va a ser un factor que incida en el aumento del cáncer de piel, ¿no? Ya sea el tipo de cáncer más prevalente a nivel mundial, que es el melanoma, o ya sea el carcinoma epidermoide vasocelular, ¿verdad? Biológicos, ¿no? Tenemos que en todos los países en desarrollo, ¿verdad?, de América Latina, los vectores son la mayor causa de enfermedad que es prevenible, ¿no? Entre ellos tenemos, ¿verdad?, la malaria, dengue, chikungunya, zika, ¿no?, fiebre amarilla. Entonces, tenemos plagas, ¿no?, también de otro tipo de vectores, ¿no?, y artrópodos, ¿no? Moscos, pulgas, piojos, ácaros, roedores, ¿no? Hay bastante. Entonces, para diferenciarlo, ¿no? Físico de biológico, ¿no? Entonces, si hay una pregunta acá, sería, ¿no?, la mayor determinante de salud prevenible a nivel mundial es el biológico, por vectores. Químicos, ¿no? Hay varios también. Eh, Más que todo en campos agrícolas, ¿no? Siempre yo a lo largo de mi carrera ya he visto como 4 intoxicaciones por paraquat, intoxicaciones por rodenticidas, herbicidas, fertilizantes, ya sea por trabajo, intoxicación laboral o intento suicida. Por metales pesados he visto bastante minería, por arsénico, plomo. Contaminación atmosférica también podía contar. Y el polvo, ¿no? El polvo, entonces, un factor determinante químico es lo que dijimos, ¿no? Esa población de mineros San Joaquín que está expuesta, ¿verdad?, a trabajar en la minería como método de sustentación económica. Entonces, la mayoría va a tener una determinante química por inhalación de polvo para tener silicosis, ¿no? Sociales, hay tantos, ¿no? Cultural, religión, educación. La determinante para mí que más influye en que una persona tenga un estilo y hábitos de vida saludable es la educación. No es lo mismo enseñarle, ¿no?, hábitos de vida saludable a una persona que tiene, ¿verdad?, formación universitaria que una que no ingresó siquiera a la escuela, ¿verdad? Es algo que tenemos que mejorar. Mejoramos salud y educación y mejoramos al país.
Entonces, métodos de investigación, ¿no? Nosotros hay que discriminar que la epidemiología también se divide en subtipos, de acuerdo, ¿no? A cómo hace sus investigaciones científicas de las enfermedades. Entonces, no vamos a hacer largo esto, ¿no? Simplemente vamos a definirlo de forma sencilla, a través de preguntas, ¿no? Y relaciones. Entonces, si la epidemiología va a buscar cuáles son sus características, ¿verdad? O sea, de el brote epidémico de la epidemia, o sea, a través de la descripción del evento, ¿no? En las relaciones espacio-temporal, persona, lugar, tiempo, va a ser descriptiva la epidemiología. Ahora, si busca causas, ¿no? ¿Por qué ocurre? Identificación de causas, ¿verdad? Del brote epidémico, digamos, va a ser analítica, ¿no? Está analizando todo lo que está ocurriendo. ¿Qué puede hacer? Si va a buscar intervenciones y cómo van a brindar estas intervenciones resultados positivos, epidemiología experimental. Ahora, si me preguntan cuál más se hace a nivel mundial, la descriptiva, y es por eso que a veces en poblaciones donde hay una enfermedad endémica, no logramos controlar esa enfermedad, ni prevención primaria ni secundaria, porque no hacemos epidemiología experimental, no intervenimos, son solo datos actualmente. Entonces, básicamente, lo que puede determinar, ¿no?, a cada una, en pocas palabras, según este artículo, ¿verdad? Bastante bonito de Salud Pública de México, en el volumen 42 del año 2000, determina de una manera bastante esquemática y resumida que la epidemiología descriptiva cuantifica la frecuencia y distribución de un fenómeno, la analítica, la relación causa y efecto, y la experimental, cómo intervienes y manipulas las variables, ¿no? Independientemente se hace por parte del investigador y luego esto genera nuevos programas de salud y políticas públicas, ¿no? Entonces, la descripción epidemiológica, ¿no? Nosotros buscamos, ¿no?, siempre cómo hacer la búsqueda, identificación, definición y medición racional, ¿verdad? Objetiva de variables, ¿no?, y determinantes de salud implicadas en el problema, ¿no?, de salud emergente, brote epidémico, endemia, ¿verdad? Entonces, la epidemiología va a estudiar básicamente, ¿no?, esta distribución, frecuencia, ¿verdad?, de los determinantes. Entonces, básicamente dijimos, ¿no?, es la relación espacio-temporal. ¿Cuándo, dónde y quién sufre, ¿no?, lo que es este brote de enfermedad? Entonces, así es, ¿no?, como vamos a determinar cómo se comportan las enfermedades, qué características tienen y por qué se relacionan, ¿verdad?, esa población. Entonces, vamos a ir viendo, ¿no?, diversos términos pequeños, ¿no?, y grandes de epidemiología. ¿Por qué tenemos que definir, ¿no?, y recordar lo que es endemia y pandemia? Entonces, endemia, ¿no? Nosotros vamos a saber que esa condición, la cual una enfermedad no va a mantener un nivel usual o estacionario, ¿verdad?, mayor que en otras regiones geográficas, incluyendo a sus variaciones estacionales, ¿verdad? Demuestra la persistencia de factores dependientes de huésped, agente y ambiente. Entonces, en este grupo de población, una enfermedad prevalente, ¿no?, lo que es endemia. Epidemia, ¿no?, cuando la frecuencia de una enfermedad va a exceder a lo que se esperaba en la base de la experiencia anterior, ¿verdad? O sea, en un tiempo limitado y en un área determinada, una enfermedad se hace más prevalente, aumenta su incidencia y prevalencia. Pandemia, ¿no?, cuando la epidemia extendida migra, ¿no?, a diversas extensiones geográficas en forma casi simultánea, ¿no?, con rápido desplazamiento entre continentes, como ha sucedido, ¿verdad?, en la influenza, la cólera y en el año 2020 a 22, el COVID. Vamos a definir, ¿no?, términos simples como la enfermedad infecciosa, ¿no?
la cual nosotros sabemos que está causada por microorganismos patógenos, ya sean bacterias, virus, hongos, parásitos, ¿verdad? Pero ¿por qué la llamamos transmisible? Esto es porque está causada, ¿verdad?, por un agente contagioso que se transmite entre personas, ya sea por un contacto directo con un infectado o por un contacto indirecto, ¿no? A través de un vector, animal, fómite, producto o ambiente, ¿no? O por intercambio de fluido contaminado, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que ver, ¿no?, que una enfermedad transmisible no en todo caso va a ser directa o indirecta, ¿no? Tiene diferencias. Casos, ¿no? Nosotros tenemos que determinar qué es un caso de una enfermedad. Es una enfermedad confirmada en un individuo. Durante el estudio, ¿verdad?, de la epidemia, nosotros definimos, ¿no?, que un caso se va adaptando al conocimiento que se va adquiriendo, ¿verdad?, sobre la epidemiología de la enfermedad. O sea, un caso es la enfermedad confirmada en un individuo a través de la historia natural de la enfermedad, ¿no? O sea, que tenga clínica sintomatológica y hallazgos, ¿verdad?, de pruebas laboratoriales específicas, ¿no?, de la enfermedad. Entonces, un ejemplo, ¿no? Nosotros no podemos decir que este paciente tiene SARS-CoV-2, o sea, COVID-19, si no tenemos una prueba de alta confiabilidad, ¿no? Si no tenemos una prueba ELISA o una prueba rápida, ¿cómo podemos saber que ese síndrome, ¿verdad?, gripal o síndrome respiratorio infeccioso es por COVID y no diferenciarlo por una causa bacteriana, ¿no? Digamos, ¿no? Hay que ser específicos y hay que tener pruebas. Tipos de casos, ¿no? Existen casos y por eso el nivel que usa epidemiología para estadísticas es el confirmado, ¿no? Donde nosotros cumplimos criterios de laboratorio, ¿no? Y tenemos que determinar a través de ello que sí, él tiene la enfermedad. Entonces, ¿verdad? Nosotros hacemos pruebas, ¿no?, serológicas y en COVID se vio bastante, ¿no? Prueba ELISA, IgG, IgM de tercera generación, ¿no? Bastante efectiva. PCR también fue, ¿no?, bastante útil. Entonces, tiene sus pruebas de laboratorio para, más que todo, enfermedades infectocontagiosas. Y sí, caso confirmado. Caso probable. Resultados de laboratorio que no son concluyentes, digamos. O sea, solo tiene una prueba rápida, pero su prueba ELISA, IgG, IgM, no sale positiva, ¿no? Digamos. Caso descartado, ¿no? Cuando tenemos pruebas de laboratorio que en su resultado mencionen, ¿no?, que son negativas para esa enfermedad. Caso posible, ¿no? Caso con, digamos, en este caso de COVID, infección respiratoria leve sin criterios para realizar test diagnóstico. Un ejemplo, ¿no? Tú por clínica podrías diferenciar lo que es una rinofaringitis, ¿verdad?, de un COVID-19. Es algo clínico en algunos casos. Entonces, PCR, ¿no? Reacción de cadena polimerasa es lo que más hemos utilizado en la pandemia. Incidencia, ¿no? Y su tasa. ¿Hay alguna diferencia entre qué es incidencia y qué es tasa de incidencia? Claro. Incidencia, ¿no? Todos los casos que recién se van a diagnosticar de una enfermedad, tanto se presentan o registran, ¿verdad?, en una comunidad determinada a lo largo, ¿verdad?, de un periodo de tiempo específico. Entonces, incidencia, casos diagnosticados en una comunidad en un periodo de tiempo reciente o específico. Así de simple. Su tasa. Ahora, cuando yo digo tasa, hago referencia a una medida cuantitativa objetiva, ¿no?, de la epidemiología. Es cuantitativo, es medible y probable. Entonces, es una velocidad, ¿verdad?, de la aparición de casos nuevos en una población de riesgo. Entonces, siempre, ¿no?, se hace de manera comparativa. Comparamos los casos nuevos de una enfermedad, no en una población de riesgo, teniendo en cuenta, ¿no?, el tiempo donde se ha presentado la enfermedad en esta población, ¿no? Mortalidad, letalidad, cuarentena, ¿no? Estas son definiciones simples, ¿no? Pero siempre hay que determinar
¿Hay diferencia entre mortalidad y letalidad? Claro. Entonces, mortalidad, la magnitud con la que se representa la muerte en una población en un tiempo determinado, ¿no? Y letalidad, proporción de casos, ¿no? Donde una enfermedad resulta mortal, ¿no? Donde su pronóstico determina la muerte de los pacientes, ¿no? Entonces, esa es la diferencia, ¿no? Por eso siempre te dicen, ¿no? Mortalidad es un número bruto y letalidad hace referencia a qué tanto es el pronóstico, ¿no? De muertes de una enfermedad. Y cuarentena, ¿no? Supimos, ¿no? Todos estuvimos en cuarentena cuando tuvimos, ¿no? Restricciones, ¿verdad? De la vida cotidiana y tuvimos que estar en aislamiento, ¿verdad? Para no estar expuestos, ¿no? A una enfermedad infecciosa. Entonces, esto es lo mismo, ¿no? Algo básico. Periodo de incubación, ¿cuánto tiempo tarda, ¿no? En manifestarse de forma clínica una enfermedad, ¿no? ¿Cuándo aparece el primer síntoma, ¿no? El periodo de latencia, ¿no? Diferencia entre el tiempo de verdad entre la infección y la posibilidad de diseminar el microorganismo, ¿verdad? Un segundo individuo. En algunos casos, ¿verdad? Antes de que tengas tu clínica, va a comenzar, ¿verdad? El periodo de latencia donde tú ya puedes diseminar la enfermedad. En COVID nosotros subimos, ¿no? Periodo de incubación 1 a 3 días, latencia generalmente de 2 a 6 días y el periodo de aparición de clínica incluso, ¿no? Desde el tercer día algunos ingleses mencionaban, pero lo más habitual era del cuarto al séptimo día, ¿no? Inmunidad de rebaño, todos los que ahora, ¿no? Nos enfermamos o no, tenemos, ¿no? La inmunidad. Entonces, tenemos ya la resistencia, ¿verdad? Este microorganismo. Entonces, nosotros no tuvimos la enfermedad y nuestro cuerpo se adaptó a ella, no tuvo una inmunidad humoral por células B de memoria, entonces tenemos anticuerpos, ¿no? Contra esa enfermedad, todos los que fuimos afectados, ¿no? Casos, ¿no? Siempre hay que diferenciar. ¿Por qué hay un caso primario y un caso índice? El caso primario, ¿no? Todo individuo que introduce la enfermedad, ¿verdad? En el grupo de estudio epidemiológico. Entonces, nosotros supimos, ¿no? Que los primeros casos, ¿no? A nivel mundial de COVID se produjeron en Wuhan, ¿no? A través ¿verdad? De la ingesta de un alimento tradicional a base de murciélago. Caso índice, ¿no? Hace referencia, ¿verdad? Al dedo índice. El primer caso que causa, ¿verdad? La sospecha del equipo epidemiológico, ¿no? Entonces, el primer caso en el mercado de Wuhan, Hubei, China, ¿no? En el año 2019, en noviembre. Fómite, ¿no? Todo objeto contaminado por para una persona. Entonces, vamos a definir qué es brote, ¿ya? Nosotros vamos a definirlo como un aumento inusual de casos relacionados epidemiológicamente. Entonces, es una aparición de una enfermedad de manera súbita y que su diseminación está localizada, ¿verdad?, en un área específica. Entonces, si aparece súbito, el aumento de casos de esta enfermedad no va a ser esperado, ¿verdad? Y también va a haber una incidencia que va a estar en aumento. Operacionalmente, ¿verdad? No hay un número mínimo de casos. Nosotros tenemos que saber que hasta un caso se considera un brote, si es una enfermedad tan, ¿verdad?, controlada y monitoreada con la vacunación. Por ejemplo, el sarampión, ¿verdad? Un solo caso es un brote, porque la situación ideal no es que todos los niños cumplen su esquema de vacunación y no tengan esta enfermedad. Así que eso es así. Entonces, ¿nosotros por qué hacemos los estudios de estos brotes? Porque nosotros queremos, ¿no? Hacer una forma de investigación sistemática, ¿no? Para que tú logres, ¿verdad?, establecer cuál fue la fuente de ese contagio, ¿no? De esa enfermedad, cuál es la causa, ¿no? ¿Cómo se va a transmitir? Hay que investigar todo sobre la gente si es una nueva enfermedad, ¿no? Y cómo prevenimos, ¿no? Cómo tenemos estas medidas de control. Entonces, un brote epidémico, ¿no? En un número inusual, ¿verdad?, de casos, por así decirlo, 2 veces más a la relación estándar, ¿verdad? Entonces, según términos bioestadísticos, es una relación causal que supera el doble, ¿no?
de lo que era el nivel basal de casos, ¿verdad? Entonces, si el mes de octubre hubo 200 casos de dengue en esta comunidad de San Joaquín de 10.000 habitantes, es lo normal, ¿no? Pero si hubo 400 el mes de noviembre, ¿verdad? Ya está aumentando los casos. Limitados, ¿verdad? Un tiempo definido, área y grupo de personas, como ahí nosotros nos damos cuenta, ¿no? Hay grupo de mineros San Joaquín, de la municipio de San Joaquín, ¿no? Digamos, del departamento de Paucarpata. Digamos un ejemplo, ¿no? El origen, ¿no? Determinamos si es un origen infeccioso o no infeccioso. Siempre, ¿no? Nosotros dijimos, no todo es infección en epidemiología y una causa no infecciosa muy común. Intoxicaciones por mercurio, intoxicaciones por plaguicidas, ¿verdad? Intoxicaciones por metales pesados, ¿no? Entonces, el brote nos va a mencionar, ¿no? Si hay dos o más casos de una enfermedad que están relacionadas entre sí, ¿no? Entonces, todo evento causal, ¿verdad? Puede ser por el momento en que inició, ¿verdad? Los síntomas, qué sitio ocurrió, qué características tenían estas personas que se infectaron. Entonces, generalmente, brote epidémico es un sinónimo de epidemia. Sin embargo, en sí es una noción, ¿no? De que en un brote puede ocurrir, ¿verdad? Proporciones epidémicas que se basan al número esperado, ¿no? De casos de una enfermedad en una población. Entonces, generalmente un brote epidémico es un aumento inusual de casos, ¿verdad? De enfermedades infectocontagiosas o no infectocontagiosas en un grupo poblacional en un tiempo definido, el cual puede tener una propagación no controlada. ¿Ven? Es un diagnóstico o es un término bastante simple. Entonces, nosotros tenemos que ver, ¿no? Hay gráficas para entender, ¿no? ¿Por qué una endemia se diferencia de una epidemia, ¿no? Entonces, en endemia, ¿no? Número de casos habituales, ¿no? En un grupo poblacional en un tiempo determinado, ¿no? Que no se basa la estadística mensual, ¿no? Comparativa y epidemia, que hay más casos en esa región geográfica, ¿no? Un aumento inusual de casos. Entonces, como se dan cuenta en la gráfica, podemos ver el número de casos en una endemia es comparativamente casi igual, ¿no? No lineal, pero fluctúa en un número estándar, ¿no? En un promedio, pero en una epidemia se sale de control. Entonces, vamos a ver que hay varios objetivos, ¿no? Y nosotros tenemos que determinarlo, ¿verdad? Siempre, primero tú identifica, ¿no? Si es una enfermedad transmitida por vectores, hay reservorios. ¿Cuáles son las vías de transmisión? ¿Hay medidas de control previas al brote en esa población? ¿Cómo nosotros tenemos que encontrar información nueva o diferente acerca del determinado tipo de infección? ¿Proponemos nuevos métodos para la prevención de infecciones? Entonces, un estudio de un brote tiene que ser exhaustivo. Entonces, básicamente, cada vez que tú mencionas, ha habido un brote de dengue en esta población, ya, pero ¿qué actividades se ven en un brote? ¿Qué hace un epidemiólogo? Prevención y vigilancia, todo el tiempo, antes, durante y después. Ahora, si hay un brote, se va a investigar el brote y se va a ver la manera de controlarlo, pero durante el brote, ¿no? Y esto se tiene que documentar a través de informes y seguimientos, ¿no? Que siempre se hacen, ¿no? Siempre se tiene que documentar el inicio y el final de un brote, ¿no? Entonces, todo a través de una cadena epidemiológica, ¿no? Nosotros tenemos que determinar, ¿no? ¿Cuál es el agente, ¿no? ¿Dónde está su reservorio y fuente, ¿no? ¿Cuál es el grupo de casos primarios? ¿Cuáles fueron las primeras personas en contagiarse y a través de qué? ¿Habían fómites? Mecanismo, ¿no? Personal, ¿no? Contacto directo, fue a través de agentes físicos, agua, aire, fue a través de agentes biológicos como vectores. El huésped, ¿no? ¿Eran todas personas susceptibles o tenían condiciones inmunológicas normales o estaban inmunosuprimidos? Entonces, todos los puntos de intervención
tienen que ir de tres maneras: al agente, mecanismo y huésped, ¿no? Tenemos que investigarlos a los tres. Entonces, cuando uno tiene que sospechar de un brote, hay que definir, ¿no? Los niveles endémicos de una infección, ¿no? O sea, tenemos que tener estadística previa. En esta población, ¿verdad? De Minero San Joaquín, dijimos, ¿no? 200 casos habitualmente, ¿verdad? De dengue. En el mes de octubre, noviembre, diciembre. Ahora, en el mes de enero tenemos 600 casos, ¿ven? A través, ¿no?, de esos datos de vigilancia previos, tenemos que nosotros saber si han aumentado o han disminuido los casos. Y hay que ver, ¿no?, qué sitios de infección poco comunes es donde, ¿verdad?, se está prevaleciendo el nuevo contagio. Hay que aislar, ¿verdad?, si es infectocontagioso, qué microorganismos están causando esto, ¿verdad? Y sobre todo distinguir, ¿serán usuales o serán multiresistentes, ¿no? Hay que ver el cuadro clínico en los pacientes, ¿verdad? Con antecedentes epidemiológicos comunes. Cuando surge, ¿no?, una nueva variable multiresistente, la clínica y el pronóstico es reservado, ¿no? O sea, la evolución de la enfermedad es tórpida, ¿no? Y generalmente ya tiene un desenlace letal, ¿no? Porque ese paciente va a presentar más complicaciones en un tiempo menor, ¿no? Entonces, cualquier grupo de infecciones en un sitio determinado puede producirse por un mismo agente no etiológico. Entonces, siempre hay que ver, ¿no? Mientras más rápido determines el primer caso o los casos primarios, más puedes prevenir. Porque imagínate, la tasa de contagio va ascendiendo y tú logras prevenir, o sea, probabilísticamente siempre tenemos tasas, ¿no?, de contagio. Entonces, si haces una buena identificación de los casos primarios, esto tiende, ¿verdad?, a tener menos propagación y menos mortalidad, ¿no? Menos casos. Acá no se hace una proyección en lo esperado en la tasa de contagio y en lo que resultó, ¿no? Entonces, hay que distinguir tipos de brotes, ¿ya? Hay que definir qué será un brote epidémico en relación a su comportamiento. Entonces, tú menciónalo. Un brote se clasifica desde su distribución geográfica. ¿Será localizado? O sea, estará circunscrito. Este brote estará en un hospital o en un edificio o solo en una escuela, en un centro de trabajo. ¿En dónde está el brote? Si es localizado en un área, es fácil, ¿no? Por ejemplo, en el Hospital San Marcos hubo un brote de sarampión. Se identificaron 10 casos de pacientes pediátricos menores de 5 años, ¿no? En el último mes con este diagnóstico. Entonces, ¿ven? Bien delimitado, ¿no? Difuso si no hay delimitación. Por eso, ¿no? En China estaba en un inicio localizado, ¿no? Wuhan, luego, ¿dónde? No sabemos. Estaba en todo el país. Entonces, todo brote en un inicio es localizado, pero luego se vuelve difuso, ¿no? Es algo clásico. Entonces, en el tiempo, ¿no? Un brote será de un origen común o fuente común, entonces eso hay que verlo, ¿no? Si es una fuente común, hay una misma fuente de infección, ¿verdad? O intoxicación. En estos casos, lo más común es que se haya por alimentos, agua, leche, aire altamente contaminado, o sea, por medios físicos, ¿no? Generalmente hay una uniformidad en relación a qué estás expuesto y encontramos causas casi simultáneas, ¿no? Y casos simultáneos. Entonces, la duración, ¿verdad?, del brote va a delimitar la amplitud, ¿verdad?, de la variación, ¿verdad?, del periodo de incubación. Entonces, vamos a ver que una gráfica va a ser más aguda, ¿no? Simplemente una curva de descenso rápido en relación al tiempo. Entonces, tenemos, ¿no?, que también se puede prolongar, ¿no? Puede ser aguda o rápida o prolongada, ¿verdad? El tiempo, ¿verdad?, del brote. Entonces, imaginémonos si es un alimento contaminado. Si sigue siendo distribuido para consumirlo,
o sea, solo es una fuente, ¿no? En este caso, digamos, leche contaminada. La frecuencia de los casos varía, ¿no? Para que haya casos secundarios, lo que implica, ¿verdad?, que la enfermedad se transmita de persona a persona o bien porque el padecimiento tiene un periodo de incubación prolongado. No todos los padecimientos tienen un periodo de incubación rápido, ¿no? Más que todos los virales. Por ejemplo, el virus de la hepatitis A, ustedes saben que tarda en incubar de 15 a 64 días, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Entonces, propagadas, ¿no? Un brote epidémico se clasifica como propagado cuando se transmite, ¿por qué? Por personas o animales infectados, ¿no? A otras personas sanas o animales sanos, ya sea por contacto directo o indirecto. Entonces, la duración por esto puede extenderse, ¿verdad? En el tiempo. Pueden haber varios periodos de incubación, o sea, no es uniforme. La causa es un enfermo que está contagiando a los demás, ¿verdad? Entonces la curva epidémica, como se dan a dar cuenta, tiene, ¿verdad?, diversos picos, ¿verdad?, de aumento de casos. Puede haber casos, ¿no? Tanto nuevos como antiguos, ¿verdad? Entonces los nuevos se definen entre esporádicos y primarios. Vamos a ver que un caso esporádico aparece rara vez, ¿verdad? Y que es aislado. Este tipo de casos puedes observarlo, ¿no? Pero pueden existir otros no detectados en la zona, ¿no? El primer caso que presenta, ¿verdad?, el curso de un brote que cumple con las condiciones, ¿no? Para que uno suponga que es la fuente de la infección. En enfermedades por transmisión, generalmente esto, ¿no? De persona a persona. Ahora, secundario. ¿Cómo determinas la diferencia entre primario y secundario? Pues en el secundario generalmente, ¿no? Se presenta después de la exposición al caso primario. Es un lapso de tiempo, un nuevo periodo de incubación. Y también lo determinas con que este tuvo, ¿verdad?, un contacto con el caso primario en el momento en que se estaba encontrando, ¿verdad?, el periodo de transmisibilidad. Entonces, tiene la misma cepa del agente infeccioso que el caso primario y sufrió el contagio. Caso índice, ¿no? El primer caso que llama la atención desde el punto de vista de los servicios de salud, ¿no? Por ser el caso que se notifica. No necesariamente es el caso primario, pero es el que va a dar lugar a la investigación, ¿no? O sea, el caso que nosotros podemos documentar en el hospital, ¿no? Con un diagnóstico laboratorial. Entonces, este es el caso, ¿no?, que va a iniciar la investigación, pero nosotros sabemos, este no es el caso índice, ese no es el caso primario, perdón, es el caso índice, es el primer caso positivo que tenemos. Bien, entonces nosotros tenemos que ahora, ¿no?, interpretar qué pasos vamos a tener nosotros para investigar un brote, porque hay diversos, ¿no? Y el reglamento, ¿verdad?, a nivel latinoamericano está a partir de la Organización Panamericana de Salud, ¿verdad? La OPS a través de su directiva del MOSEPE, ¿no?, de su módulo para el control de enfermedades. Entonces vamos a ir rápido con los pasos, ¿ya? Hasta ahora no hay ninguna duda, ¿no? ¿O tienen alguna duda hasta esta parte? ¿Ninguna? Bien, vamos a continuar. Denme un minutito, por favor, estoy recibiendo una llamada.
Bien, vamos a continuar, van a disculpar la interrupción. Entonces, cuando tú no tienes que hacer la investigación epidemiológica de un brote, bueno, vas a tener pasos reglamentados, ¿no? Ya dijimos a través del MOSEPE. Entonces, vamos a describir cada caso, ¿ya? Cada paso. Entonces, antes de salir al campo, tú tienes que organizar, ¿verdad? Y preparar el trabajo de campo. Entonces, inicialmente tú preparas un plan de investigación, ¿no? Yo quiero hacer una investigación descriptiva, digamos, ¿no? O sea, quiero documentar todas las características de este fenómeno epidemiológico, ¿no? Entonces, para eso tengo que tener mi equipo. ¿Quién? Un médico epidemiólogo o un médico, ¿verdad? Un médico internista con maestría en salud pública, o etcétera, ¿no? Un líder, ¿no? Y su equipo, ¿no? Enfermeros, médicos, ¿no? Que van a ayudar a hacer las encuestas, la documentación, ¿no? Hay que definir aspectos de administración y logística. ¿Qué formularios vamos a tener, ¿no? Para la identificación de casos. ¿Cómo vamos a definir si es un caso sospechoso, un caso probable o es un caso diagnosticado, ¿no? Es un caso probado. Entonces, básicamente es toda la conformación, ¿verdad? De nuestro equipo. Hay que confirmar, ¿no? Si está existiendo un brote, ¿verdad? En este lugar. Entonces, hay que ver si el número de casos observados y el número de casos esperados en este tiempo, ¿verdad? En esta unidad de tiempo y en este lugar está exacerbado, ¿no? O sea, hay más casos esperados, el número de casos observados supera la incidencia basal de casos de esta enfermedad en esta población. Los casos notificados, ¿no? Corresponden realmente a esta enfermedad. La investigación puede continuar, ¿no? Aun si esta determina que no es un brote. ¿Por qué? Porque tú tienes que seguir avanzando y tienes que ir descartando con el paso 3, ¿no? Donde tenemos que verificar los diagnósticos. Entonces, tú tienes que ir categorizar, ¿no? Sí o sí en el campo. Caso sospechoso y probable. Y luego, ¿no? Fundamentar tu diagnóstico clínico con el respaldo de una prueba de laboratorio. Entonces, si hay la presencia de uno o más casos que reúnan estas características, ¿no? Epidemiológicas, digamos, clínico-sindrómicas, tú tienes que probar que ese caso probable era verídico, ¿no? Está diagnosticado con laboratorio o no. Entonces, el paso 4, cuando definimos e identificamos los casos, ¿no? Tenemos componentes, dijimos, clínico, epidemiológico y del laboratorial, ¿no? Entonces, caso probable, cuando un paciente con cuadro febril tiene un inicio súbito, ¿no? Con dolor en una zona ganglionar, podemos decir, o linfadenopatía regional, con antecedente epidemiológico, de residencia o procedencia de un área endémica, ¿no? De peste, digamos, por la famosa peste bubónica, ¿no? Entonces, caso probable, tienes la clínica, su inicio súbito, está, según la clínica, ¿verdad?, en una zona ganglionar pélvica, digamos, ¿no? Es una linfadenopatía en esa región y generalmente proviene de un lugar, departamento, capital, donde es endémica nuestra enfermedad. Caso confirmado, ¿no? Donde todo caso probable cumple, ¿no? Con criterios clínicos de confirmación con un laboratorio específico. Todo en una enfermedad infectocontagiosa tiene que ser probado a nivel laboratorial. Dijimos, ¿no? Ese es el caso confirmado. Entonces, tenemos la epidemiología descriptiva. Nos va a decir el tiempo, ¿no? ¿Cuándo inició? ¿A qué hora inició? En la relación a la persona. ¿Cuál es su edad, género, ocupación, verdad? Características que nos parecen relevantes. Lugar. ¿Dónde nosotros identificamos el caso? Calle, ¿en qué ciudad? ¿Es del condado? ¿Solo está en su lugar de trabajo? ¿Está en el colegio? ¿Dónde?
Entonces, como ven, la epidemiología va a trazar todo este conjunto de datos a manera descriptiva, desde el tiempo, persona y lugar. Entonces, a través de eso vamos a plantear hipótesis que nos van a servir como un punto de partida a cómo orientar, ¿no?, la dirección de la investigación. Sirve, ¿no?, para que tomemos medidas de control. Entonces, esto va a identificar, ¿no?, la fuente de infección y el agente etiológico, así como su transmisión. Un ejemplo, ¿no? En Washington hubo 400 casos, ¿verdad?, de este mes de octubre de dengue. Lo habitual era que sean 200. Entonces, la fuente de la infección, ya tenemos el mosquito Anopheles influenzae de otras características genéticas, ¿no?, y morfológicas. Es una subespecie, ¿no?, a la que habitualmente habita Washington, digamos. Es un nuevo vector, nueva subespecie, ya. Tenemos que su modo de transmisión es el habitual, ¿no? Ahora, ¿cuál es la causa? Y según la hipótesis por la cual aumentó los casos. El aumento de importación de frutas de temporada, digamos, mango, ¿no?, de México. Bien. En ese transporte de importado, ¿no?, de México a Estados Unidos, se transportó nuevos vectores propios de México, ¿no?, digamos, de esa zona productora, digamos que fue de Puebla, ¿no? De Puebla a Washington. Hubo una migración del vector, de esa subespecie. Entonces, eso ha aumentado los casos. Es una causa, digamos, ¿no? Entonces, evaluamos la hipótesis, ¿no?, a través de epidemiología analítica. Lo que más se usa para esto es el estudio de casos y controles en un inicio, luego corte. Entonces, los casos nuevos, ¿dónde se presentaron? Justo se presentaron en la población que vive al lado del mercado donde se distribuye más mango, ese mango, ¿verdad?, importado de México, de Puebla. Entonces ahí tenemos casos, ¿no? Es algo más verídico verlo así, de modo de casos y controles en un inicio y luego corte, ¿no? ¿Cómo analizamos los resultados? Tenemos que determinar, ¿no?, la asociación entre variables causales del daño, ¿verdad?, en un estudio. Y eso nos lleva, ¿no?, a plantear un modelo de transmisión. ¿Cuál es la fuente de infección? ¿Cuál es la fuente de contaminación? ¿Cuál es el mecanismo de transmisión y cuál es el factor de riesgo? El factor de riesgo en esa población, ¿no?, de ese mercado de Washington, donde distribuían más mango, ¿no?, importado de Puebla, México, fue que justo en ese mercado vendían solo mango de México. Entonces, ahí había más mosquitos, ese mayor factor de riesgo y la fuente de infección. Y su modo de transmisión, sabemos, ¿no? Simplemente los mosquitos hembra, Anopheles aegypti, con su probóscide, ¿no?, se trataban, ¿no?, de hacer una punción y alimentar, ¿no?, su instinto esofágico, ¿no?, hematofágico, perdón, para subsistencia, ¿no?, y multiplicación y ovulación, oviposición de huevos, ¿no? Entonces, hay que plantear los reservorios y vectores involucrados, ¿no? En este caso son subespecies de Anopheles aegypti de México, ¿no? Hay que reconsiderar la hipótesis si es necesario. Puede ser que no sean subespecies de México. Este mercado también recibía mango de Haití, tal vez fueron vectores de Haití también, digamos. Entonces, hay que implementar luego medidas de prevención y de control, ¿no? Entonces, monitoreamos esos mercados donde hay más casos y tenemos que tener medidas de control, ¿no? Investigar. Entonces, ponemos en aislamiento, ¿no?, ese mercado y ahí hacemos que nuestra investigación sea efectiva, ¿no?, y precisa. Evaluamos, ¿no?, y certificamos la eficacia entonces de las medidas tomadas. Entonces, aquí tenemos, ¿no?, un plan de 4 etapas, ¿no? La primera etapa es que retrasemos la llegada del virus, luego evitamos que se propague, ¿no? Luego minimizamos los efectos de la epidemia y luego retornamos a la normalidad, ¿no? Entonces, como se ven, los efectos son en la tasa alta de propagación, ¿no? Ahí es donde más van a causar mortalidad. Entonces,
Si nosotros tenemos medidas de control transitorias en estas 4 etapas, para retornar a la normalidad tendríamos que hacer una detección, diagnóstico y tratamiento de casos y contactos, ¿no? Efectiva. Una espolvorización, ¿verdad? De viviendas. Tenemos que identificar toda la zona geográfica, dónde está afectada, casa por casa. Tenemos que tener un ordenamiento, ¿no? Del medio ambiente, tenemos que tener un control de plagas, fumigaciones, ¿no? Si, digamos, en ese mercado habían, ¿no? esos vectores. Elaborar, ¿verdad? Y difundir alertas epidemiológicas. O sea, la alerta, eh, este mercado, ¿no? De Washington es un mercado llamado Pampa Grande. Está clausurado y en aislamiento con alerta epidemiológica de propagación de mosquitos, ¿no? Subespecie de Anopheles aegypti, digamos. Un ejemplo, ¿no? Hay que implementar protocolos de vigilancia y manejos de casos, ¿no? Entonces, tú ya tienes definido el caso, tanto sabes cómo diagnosticarlo por clínica y laboratorio. Entonces, tienes que establecer normas para la toma y referencia de muestras, ¿no? Ahí nosotros establecemos formatos, rutas, ¿no? Que tenemos que llenar. Entonces, luego planteamos cómo son las normas de tratamiento, qué criterios van a tener para que se hospitalice y cuáles para que se refiera, ¿no? De un hospital, digamos, de segundo nivel a tercero. Esto se hizo en la pandemia, ustedes vieron. Se definieron cómo investigar casos de COVID, ¿no? Un síndrome clínico sintomático respiratorio. Se probaba que era un caso probado, ¿no? Con la ELISA, IgG, IgM, PCR. Luego no se establecían normas de tratamiento, se mandaba directivas, si necesitaba hospitalización o no, ¿no? Según grupos de riesgo, etcétera, ¿no? Difusión de hallazgos, toda la información, ¿no? Que nosotros tengamos va a servir para que se mantenga o no el aislamiento, cuarentena u otros factores, ¿no? Entonces hay que comunicar en cuanto la situación esté controlada, ¿no? Para que se pueda, ¿no? Disminuir las medidas de aislamiento y cuarentena. Esto a través, ¿no? Del sistema de información epidemiológica entre autoridades locales y regionales, ¿no? Y las de el centro de salud, ¿no? Hay que tener informes escritos de eso. Entonces, para contener un brote, tú tienes que tener como mínimo un mapa de calor, ¿no? Donde veas, ¿no? ¿Qué grupo de pacientes ya tiene esta clínica, ¿no? Entonces, este va a ser un grupo de riesgo. Entonces, un ejemplo, ¿no? En el COVID, ¿qué se ha hecho? Se ha hecho el uso de oximetría, ¿verdad? De pulso, aunque no está científicamente probado que era ¿verdad? Lo más efectivo para diagnosticar hipoxemia, disnea, ¿no? Entonces, digamos, los casos silenciosos, ¿no? Usaban oximetría de pulso y tenían seguimiento por 14 días. Y digamos, aquí tenías tu mapa de calor, ¿no? Casa por casa tú identificabas dónde había, ¿no? La población que tenía, ¿no? De saturación, de estrés respiratorio, ahí les hacías, ¿no? Su prueba ELISA, quienes tenían IgG, IgM. Entonces, en esta comunidad, ¿no? Distrito La Victoria se trazó, digamos, un área de 3, 4 kilómetros, ¿no? De gente que tenía probabilidades de tener COVID, digamos, ¿no? Este es un mapa de calor. Y poco a poco en esa gente, ¿no? Con esa oximetría de pulso, de los que tenían leve de saturación, se hicieron las pruebas, se confirmaron los diagnósticos, casos probados y tuvo su contención, ¿no? Tratamiento ambulatorio de los que no tenían factores de riesgo y tratamiento hospitalario de los que sí. Entonces, para la detección de estos brotes, tú tienes diarios, radio, televisión, ¿no? La vigilancia de rumores, ¿no? De que ya hay una enfermedad en esa población, ¿no? Tienes análisis del sistema de vigilancia, donde hay tendencia de daños y notificaciones diarias, ¿no? Siempre decían, en tu comunidad, en Chiclayo, hubo 112 casos nuevos de COVID hoy, digamos, ¿no? Un ejemplo. Notificaciones con las DISAs, ¿no? Generalmente planificaciones, seguimientos, ¿no? Entonces se verificaron, ¿verdad?, que los brotes estaban en grupos temáticos y un área específica, ¿no? Y ahí se generó una base de datos del brote,
se hizo una coordinación con el hospital, su sistema de salud, su red local, municipal, a nivel de una ciudad, se hizo el plan de trabajo, cómo mejorarlo, ¿no? Los pasos que les enseñé del MOSEPE, se logró una intervención local, regional y nacional, ¿no? Esto a través, ¿no?, de alertas, informes diarios, semanales y files de información, ¿no?, sobre cómo generar protocolos de atención, sobre cómo generar protocolos de tratamiento, ¿no? Entonces, vamos a acabar con esto, ¿ya? Esta es la matemática de los brotes. Tú tienes que saber cuál es la tasa de ataque y la tasa de letalidad en un brote. Entonces, la tasa de ataque no es más que la duración del brote y la tasa de incidencias del brote, ¿no? Entonces, ¿cuántos casos tú observas de este brote? Lo divides en un cociente entre la población realmente expuesta al riesgo del brote y lo multiplicas, en este caso siempre dijimos en poblaciones pequeñas, menos de 10.000 habitantes, 100, más de 10.000, 1.000. Entonces ahí tenemos el resultado. La tasa de letalidad de la enfermedad, de funciones por esa causa, ¿no? Solo una causa, o sea, esa enfermedad. Y número de enfermos por la misma causa por 100. Ahora, hay que saber, ¿no?, que en una infección aguda solo se ve la tasa de incidencia por casos nuevos y en una crónica la tasa de prevalencia, o sea, casos que ya existían, ¿ya? Entonces, lo que más cuenta en un brote es la tasa de incidencia. ¿Cuántos casos nuevos hay? Vamos a ver un ejemplo, ¿ya? Esto igual lo van a practicar, ¿no?, cuando puedan. Es más que todo fácil de dominar, fácil de distinguir y uno está bastante, ¿no?, concorde a la temática de la practicidad. Entonces, un pueblo de 10.000 habitantes se detecta un brote de influenza. Ya. Durante este brote, 200 personas se infectaron con el virus. Entre los infectados, 10 personas fallecieron debido a sus complicaciones. Se registraron 50 nuevos casos de infecciones en una semana. Entonces, ¿cuántos casos hubieron de infectados por el virus de la influenza, digamos el H1N2? Número de casos, 200. ¿Cuánto era la población de ese sector? Digamos que era el pueblo de San Joaquín, tenía 10.000 habitantes. Entonces, la tasa de ataque de este brote, 200 infectados de 10.000 habitantes, lo multiplicas por 100, es, no 10.000 nomás, por 1.000 si fuera más de 10.000, ¿no? 2%. 2% de la población de Mineros San Joaquín fue afectada por el brote epidémico de dengue. Esa es su tasa de ataque. Ahora, la tasa de letalidad. ¿Cuántos murieron? De estos infectados, 10 fallecieron por complicaciones, ¿no? Entonces, número de defunciones, 10. Entre número de enfermos. Había 200 enfermos. 10 entre 200 por 100. La tasa de letalidad de este brote epidémico en esta semana epidemiológica fue del 5%. Ahora, ¿podemos hacer una tasa de incidencia semanal? Claro. Solo es otra fórmula. Número de casos en la semana entre población expuesta al riesgo. Luego dijeron que en esta nueva semana 50 casos más se agregaron. Entonces, 50 nuevos casos entre 10.000 toda la población por 100. 0.5%, ¿no?, la tasa de incidencia de esta nueva semana. Ahora, podemos hacer indicadores, ¿no?, de medición del brote epidémico. Esto es una tasa de ataque secundario, que es número de casos en contactos con el caso primario, ¿no?, en un periodo de tiempo entre número de contactos menos casos primarios. Lo vamos a entender con el ejemplo, ¿ya? Entonces, en un centro infantil hay 7 casos de hepatitis A entre 70 niños, ¿no? 70 niños han sido atendidos, digamos, eran parte de un kinder y 7 casos tuvieron, ¿no?, hepatitis A. Cada niño proviene de hogares diferentes. Dicen que un total de personas en las 7 familias, ¿no? 32. Ya. El periodo de incubación más tarde, ¿no? Después del periodo de incubación aparecen nuevos 5 casos, ¿no?, en las familias. Entonces hay que aplicar, ¿no?, en este centro de salud donde se atendieron a estos 70 niños, ¿cuál es la tasa de ataque? Entonces tienes, ¿verdad?, que hubieron 7 casos, ¿verdad?, y que la población total de casos fue de 70, ¿no? ¿Cuál es tu tasa de ataque de este centro, digamos? De todos los niños que había en el kinder, había 70, ¿no? Y 7 fueron diagnosticados. Entonces,
Número de casos, 7, ¿no? Población en riesgo de todos los del kinder eran 70, todos fueron evaluados, 7 diagnosticados. Entonces, número de casos, 7, población en riesgo, 70 por 100. 10% de esos niños tuvieron la tasa de ataque de este brote. Bien. Ahora, saca la tasa de ataque, ¿verdad? Entre los contactos familiares. Entonces, díganlo. Acá dice que aparecieron nuevos 5 casos, ¿no? Estos son los casos secundarios. Entonces, ¿en qué? ¿En quiénes aparecieron eso? Aparecieron, ¿verdad?, entre nuevas familias. Entonces, la población en riesgo eran 32 personas en esas familias, ¿no? Menos los 7 que ya fueron afectados. Eso ya nos da un valor de 25, ¿no? Entonces, población en riesgo total eran 32, ¿no? Menos la población ya de afectados, que eran 7 niños, es igual a 25. 5 casos nuevos entre 25, ¿no? La población en riesgo por 100, igual 20%. Entonces, esa es la tasa de ataque de casos secundarios, ¿ya? Entonces, eso fue, ¿no?, un análisis de la matemática de los brotes. Y cada vez, ¿no?, que les pregunten en su hospital, a manera, ¿no?, resumida, te van a decir ya, ¿sabes cuál es la tasa de ataque? ¿Cuál es la tasa de letalidad? Luego, ¿no?, vamos a avanzar la siguiente semana, tasa de incidencia, prevalencia, vamos a ver mucho más, pero lo básico, ¿no?, de un brote lo hemos visto ahora, ¿no?, para que no sea demasiado extenso, ¿no? Entonces, muchas gracias, ¿no? Espero, ¿no?, que puedan practicar las fórmulas, se les va a pasar su video, ¿no?, para que puedan verlo de nuevo si a la primera no nos resultó tan claro, ¿verdad? Siempre cuando uno trata de aprender a usar nuevas fórmulas matemáticas tiende, ¿verdad?, una cierta dificultad, pero práctica y dominio van de la mano, ¿ya? Entonces, muchas gracias. Si alguien tiene alguna pregunta, no, con gusto de responderle. Si no, bueno, damos por finalizado, ¿verdad?, nuestra primera clase. Que tenga buen día, profe. Buen fin. Muchas gracias, Carlos. ¿Alguien más tiene alguna palabra? Gracias, doctor, gracias, no, muy amable. Gracias, doctor. Que tenga buen día. Muchas gracias. Entonces, cualquier cosa igual, ¿no? Les voy a dejar mi número privado. Yo soy, como les dije, ¿no?, un médico boliviano. En todo caso, si ustedes tienen cualquier duda, ven el video, ¿no?, y no entienden algo, me lo hacen llegar, ¿ya? Este es mi número personal. Doctor Rivaldo Vergara, ¿ya? Un gusto. Espero que pasen un buen fin de semana, la verdad. La siguiente clase va a ser mucho más práctica y si pueden, ¿no?, traen calculadora o tienen una calculadora porque vamos a ver mucha más matemática. A veces, ¿no?, en medicina no nos gusta, pero hay que dominar poco a poquito esto, ¿ya? Un gusto, espero, ¿no?, que haya sido de provecho. Muchas gracias, buen día. Hasta luego.